Hola, ¿cómo les va? Quería compartir con ustedes una interrogante que a veces se plantea. La interrogante es la siguiente: es la importancia de la filosofía en la enseñanza secundaria. Este video va a tratar sobre eso. ¿Cuál sería la importancia? ¿Por qué hay filosofía en enseñanza secundaria? Esa sería la pregunta. Esa pregunta tiene varias respuestas, pero me voy a centrar en las respuestas de Fernando Savater, un filósofo español que aún está vivo, nació en 1947. Y Fernando Savater sostiene en el libro Las preguntas de la vida, en un capítulo que precisamente se llama El porqué de la filosofía, ¿qué sentido tiene enseñar filosofía en secundaria? ¿Cuál sería su utilidad? Aparentemente no habría mucha utilidad, ¿verdad? ¿Qué dice Savater? Savater dice, bueno, en realidad quizás sea un asunto que interese muy poco a la filosofía, sobre todo lo que tienen una actitud hacia ella, una inclinación hacia ella, ¿verdad? Entonces, ¿por qué imponérsela a todos? ¿Por qué todos tienen que pasar por esa materia? Entonces empieza a preguntarse por eso y empieza a hacer un análisis histórico, ¿verdad? Sobre cómo se ha visto a la filosofía. Hay un diálogo que está Sócrates con un tal Cálliles. Cálliles le dice a Sócrates: la filosofía es ciertamente, amigo Sócrates, una ocupación grata, si uno se dedica a ella con mesura en los años juveniles. Pero cuando se atiende a ella más tiempo del debido, es la ruina de los hombres. Cálliles, que es de la época de Sócrates, estamos hablando del siglo IV a.C., ya le reprochaba a Sócrates que la filosofía, si bien no es algo malo, cuando uno debe hacerse grande, debe desocuparse de la misma. Es como que es una ocupación que no tiene un fin práctico y que puede llevar a que la persona no realice lo que tiene que hacer, que tiene que ver con realizar las tareas prácticas de la vida. El mismo Sócrates, que por tanto cuestionar terminó condenado a muerte y a beber la cicuta, ¿verdad? Entonces, Cálliles dice algo muy importante. Dice, bien, la filosofía, bueno, un poco, pero no demasiado, ¿no? Ahora, otra de las cuestiones es ¿para qué puede llegar a servir la filosofía? Y Fernando Savater dice, en 4 palabras, que la filosofía no sirve para nada. Así nomás, no sirve para nada. Entonces, ¿qué sentido tiene que se enseñe en secundaria? Si no sirve para nada la filosofía, ¿verdad? ¿Y qué sería servir para algo? ¿Verdad? Servir viene de servidumbre. O sea que la filosofía no es sierva de nadie, por lo tanto su utilidad no está en que sirva para algo. Entonces, ¿para qué la filosofía en secundaria? ¿Verdad? Savater empieza a hablar de los distintos tipos de conocimiento y de saber. Entonces él dice, bueno, está bien, a la filosofía no le importa la información, es decir, no es de lo que más se dedica. La filosofía no nos informa sobre nada, es decir, si yo quiero saber, por ejemplo, qué es una célula, yo voy a la biología y me da una información detallada de qué es una célula. O si quiero saber qué es una bomba nuclear, simplemente no necesito de la filosofía para saber de ningún tipo de información. Las informaciones, por ejemplo, que hablan de los hechos, ¿verdad? Que nos describen hechos, o mismo en un concepto más cotidiano, la información que me da un noticiero, ¿verdad? No, la filosofía no tiene que ver con eso. Por más que la filosofía usa la información, la filosofía no se dedica a recabar solamente información. Entonces podemos deslindar algo. Podemos decir que a la filosofía no le interesa la información, por lo menos no en un principio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le interesa a la filosofía? Aparentemente, le voy a poner un ejemplo para que quede más claro, ¿verdad? Sabemos que un número X de personas en el mundo se mueren de hambre por día.
Eso es una información. Ahí la filosofía no estaría. Estaría el conocimiento, por ejemplo, que correspondiente a otra materia, ¿verdad? Luego, con esa información, ¿qué se puede hacer? Se puede reflexionar sobre la misma. Y yo podría preguntar, ¿por qué hay tanta gente que se muere en el mundo de hambre por día? Bueno, ahí ya estamos un poco en el terreno de la filosofía porque ya empieza a haber reflexión crítica, que es reflexionar hasta las últimas consecuencias sobre las cuestiones. Entonces, si yo ya me pregunto por qué, ya empieza a haber filosofía. Entonces, la importancia de la filosofía puede venir por el preguntarse el porqué de las cosas. Ahora, también la pregunta de por qué hay tanto hambre en el mundo, o tanta gente que muere de hambre en el mundo, la puede responder la sociología de repente, u otra ciencia, ¿verdad? Entonces, hay una pregunta o una serie de preguntas que son estrictamente filosóficas, que tienen que ver con el valor y con el sentido. ¿Qué sentido tiene, verdad, que existan tales cosas? Es decir, en este caso podríamos preguntarnos si está bien que se muera tanta gente de hambre en el mundo. Y si está mal, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Entonces hay un tercer aspecto que tiene que ver con la filosofía propiamente dicha, que es la sabiduría, que está ligado a opciones vitales y a decisiones en la vida, que tienen que ver con opciones vitales, con valores, qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿verdad? Cuando yo entro en ese tercer ítem, estoy haciendo propiamente filosofía. Es decir, yo puedo saber cómo se hace una bomba atómica, puedo saber que existen y eso sería información. Puedo saber cómo se hacen y eso sería conocimiento. Y puedo preguntarme si está bien o mal que existan bombas atómicas en el mundo, y ahí entramos en el terreno puramente filosófico, ¿verdad? O sea que, para resumir el video, la filosofía usa la información, aunque la información no es lo propiamente filosófico, reflexiona sobre la misma y establece una serie de valores y opciones vitales en torno a esa información. Bueno, muchas gracias por escucharme y nos vemos en un próximo video.